Buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy es muy importante para la Escuela Judicial y para el Poder Judicial del Estado de México, porque es la primera vez que en nuestra sala de telepresencia, concretamente en el Auditorio Interactivo, tenemos una presentación de libro internacional. Es la primera vez que de esta manera podemos aprovechar nuestra tecnología para tener contacto con personalidades de otros países en tiempo real. Esta vez nos corresponde la presentación del profesor de UCLA, el profesor Peter Rich, cuya obra acaba de aparecer el año pasado y es un libro, The Law of the United States-Mexico Border, o sea, el derecho de la frontera México-Estados Unidos. Es una obra muy importante porque el profesor Peter Rich se ha especializado en temas relativos al derecho mexicano y al derecho de la frontera de Estados Unidos y México. Él desde hace mucho tiempo escribe sobre estos temas y ha escrito muchos artículos y libros sobre el derecho mexicano en su contexto más bien histórico. Muy bien, fíjense ustedes que esta obra, como ustedes verán, es un casebook, o sea, es un libro de casos. Es muy importante que en nuestra cultura jurídica mexicana podamos entender en su total magnitud lo que es un casebook, porque muchas veces aquí en México lo que ha pasado es que cuando se habla de un libro de casos, simple y sencillamente se hace una colección de sentencias. Y esa colección de sentencias, en el mejor de los casos, se escogen los párrafos más importantes, pero no se organiza con base en un hilo conductor que tenga como propósito aprender algún punto importante sobre el tema legal, y además no se hace un análisis previo de los hechos y unos cuestionamientos finales de cada caso para que se pueda reflexionar sobre el mismo. En el derecho norteamericano, un casebook es un libro de texto que se ha diseñado básicamente para que los estudiantes estudien alguna materia o algún tema importante de alguna materia. Ese libro está organizado de tal manera que se puedan resaltar, se puedan ponderar puntos fundamentales para el entendimiento, más que de una rama del derecho, de la forma como se piensa en el derecho. O sea que un casebook nos ayuda, como dicen en Estados Unidos, a pensar como un abogado los casos. Algo que es muy importante del casebook es que también nos muestra que el derecho tiene un grado muy importante, como dice un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, de indeterminación. Nosotros estamos acostumbrados en México a estudiar el derecho con base en lo general, en las estructuras generales, en normas generales o incluso en criterios jurisprudenciales, pero que tienen un carácter general. Rara vez nos metemos a detalles de cada caso y con detalles particulares de cada caso ir armando un sistema. Fíjense ustedes que la gran valía que tiene el case law, quiere decir el derecho de los casos en Estados Unidos, es que nos hace conscientes que cada caso, por una parte, tiene una naturaleza diferente y que para resolver cada caso necesitamos un método que, aunque en términos generales tiene una estructura, tiene un orden, nos va a llevar quizás para cada caso a soluciones particulares diferentes, con base en criterios generales que pueden ser normas legales o pueden ser normas jurisprudenciales, podríamos decir, generales, criterios, lo que llamamos aquí generales, que nos van a servir como un hilo conductor de la argumentación jurídica. Algo muy importante precisamente de un libro casebook es precisamente eso.
no nada más analiza la resolución, no nada más analiza el fin, sino analiza la forma como se argumenta, cómo se, podríamos decir, se construye un razonamiento con base en casos anteriores, con base en normas generales, y cómo para cada caso hay un argumento particular construido a través de muchas decisiones anteriores, con base en la búsqueda de puntos muy especiales que tiene cada caso para su resolución. En este caso, el libro del profesor Rich es un libro muy importante porque hace un análisis por materia, precisamente de los temas más importantes que se presentan en las cortes del sur de los Estados Unidos, básicamente, sobre mexicanos o derecho mexicano. El libro está diseñado sistemáticamente con base en temas muy, podríamos decir, estándar en la práctica de los tribunales de Estados Unidos cuando resuelven problemas que se relacionan con México, con los mexicanos, con el derecho mexicano. En ese sentido, tenemos temas como, desde luego, problemas transfronterizos, tenemos problemas de familia, problemas de responsabilidad extracontractual, problemas de transacciones financieras, es un tema muy importante, transacciones financieras y comerciales transnacionales, delitos, tenemos problemas que también hablan sobre, por ejemplo, el derecho de familia, que es algo muy importante en el derecho, pues digamos, el tráfico jurídico México-Estados Unidos, y en cada uno de los casos que están perfectamente bien seleccionados y que el profesor los ha venido seleccionando desde hace varias décadas, entendiendo que este es un libro que podríamos decir es la continuación de libros anteriores que ha escrito el profesor Peter Rich, y aquí lo importante, podríamos... sí, perdón. Ya estamos. Se había cortado. Muy bien. Okay. Fíjense, perdón, que en esta obra se han seleccionado casos importantes y relevantes en cada una de las materias que hemos mencionado, de tal manera que para cada caso se hace primero una introducción, se hace también una presentación de los hechos y una conclusión, además de preguntas finales con base en las cuales los estudiantes pueden reflexionar sobre las temáticas que se trataron en cada uno de los casos. Fíjense ustedes, por ejemplo, de manera muy interesante hay una pregunta. Este es un tema muy interesante porque aquí podríamos decir que es donde se toca lo social, lo político, lo económico con lo jurídico. Hay una pregunta transversal que casi podríamos decir que tiene que ver con todos los casos que se exponen. La pregunta central en el libro del profesor Rich es: ¿la frontera es una línea o es una región? El derecho es un límite para resolver casos que se presentan en una región que está muy integrada. Imagínense el grado de integración. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha establecido que entre México y Estados Unidos hay 82 tratados internacionales y hay más de 1.300 acuerdos interinstitucionales. Por ejemplo, en la ciudad de Laredo, cada minuto cruzan $1 millón de mercancía, de un lado a otro. Es una región que está muy integrada en temas medioambientales, en temas procesales, en temas, digamos, de trabajadores que van de allá para acá. Y por lo mismo, la pregunta que se hace el profesor en la mayoría de los casos es una pregunta muy relevante, más ahora que quieren poner un muro por ahí. Muy bien, entonces fíjense ustedes, por ejemplo, me voy a atrever para ilustrar el tema de qué tan interesante puede llegar a ser estudiar el derecho con base en un libro como estos de Case Law, de un
de un caso que se menciona en el tema relativo al derecho penal, y es el caso State contra Willoughby, porque este caso, además de manera interesante, es un caso que pues ya ha sido incluso motivo de un programa de televisión, de un canal por ahí que analiza delitos básicamente de homicidio todo el día, que se llama Investigation Discovery, no sé si lo han visto por ahí algún día. Bueno, este es un caso muy interesante de una familia que, viviendo en Arizona, se traslada de vacaciones a un lugar, un puerto que se llama Puerto Peñasco en el estado de Sonora, y que estando en territorio de Sonora, en territorio mexicano, la cónyuge es asesinada en territorio mexicano. Posteriormente, el marido se regresa con sus hijos al estado de Arizona, se empieza a hacer una investigación en Arizona y se detiene al marido como sospechoso, se le procesa y se le condena a muerte, porque por las evidencias queda claro que el marido con su amante hicieron un plan desde Arizona para que en las vacaciones, fuera del territorio de Estados Unidos, llevaran a cabo el delito. De manera interesante, es un delito que se lleva a cabo, digamos, se comete en el estado de Sonora, y las autoridades mexicanas, más que abrir una investigación, cooperan con las autoridades de Arizona, digamos que recopilando toda la evidencia y poniéndola a disposición de las autoridades de Arizona. El Estado mexicano jamás hizo valer ninguna extradición, el tratado de extradición no se hizo valer, y en la última instancia el condenado trata de invalidar la sentencia con base en estas circunstancias de territorialidad. El tribunal establece, la Corte de Distrito establece que cuando un delito, cuando varias partes de un delito se cometen en distintos territorios, cualquier juez de cualquiera de las jurisdicciones donde se haya llevado a cabo una parte importante, una parte sustancial del delito, tiene competencia para conocer del caso. Y por lo mismo, como el plan se llevó a cabo en el estado de Arizona, el estado de Arizona tiene jurisdicción, competencia, los juzgados de Arizona, para conocer del asunto. De manera interesante, y es algo en lo que deberíamos reflexionar nosotros, se condena a esta persona, siendo que en Sonora y en México en general está prohibida la pena de muerte, se condena a pena de muerte, y el Estado mexicano pues no hace ninguna objeción. El Estado mexicano, que por propia política siempre se opone y lleva a cabo reclamaciones internacionales en contra de las condenas con pena de muerte contra mexicanos que han cometido delitos en los Estados Unidos. En este caso incluso es más grave, porque el delito se comete en México, hay una condena de muerte, pero como no es un ciudadano mexicano, pues entonces prácticamente el Estado mexicano no interpone ninguna reclamación. De este tipo de casos está plagado el libro, prácticamente muy bien sistematizada la obra, y vamos a oír el comentario de dos especialistas que me acompañan en este momento, que son el doctor Arturo Argente y el profesor Leonel Pérez Nieto. Voy a leer primero la semblanza curricular del doctor Arturo Argente para que posteriormente le cedamos el uso de la palabra y oigamos lo que nos tiene que decir en su comentario a esta obra. El profesor Arturo David Argente Villarreal, quien por cierto hoy cumpleaños, trabaja en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, en donde se desempeña como director de división asociado en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno de esta institución.
Él tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de Tulane, en Law School, quiere decir en la Escuela de Derecho, donde también tiene maestría y cuenta con otra maestría en la Universidad de Indiana. Su carrera de licenciado en Derecho la estudió exactamente en el Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como profesor en varias instituciones, incluida esta, en la Escuela Judicial, y es profesor también de varias publicaciones. Dentro de ellas ha coordinado artículos, libros, en inglés varios de ellos, sobre el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, la relación entre cortes americanas, y bueno, una serie de actividades que también profesionalmente ha llevado a cabo como columnista en algunos periódicos, analista también en algunos programas de radio. Por lo tanto, le cedo el uso de la palabra al doctor Arturo Argente para escuchar qué tiene que decirnos sobre este libro. Gracias, Víctor. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, profesor Rich. Dicen que también tiene apellido alemán. Está ya, está. ¿No? Es un honor estar aquí comentando su libro y agradecerle a todos ustedes su presencia, porque sí es un libro muy interesante. Y bueno, quiero comenzar para que no se nos vaya el tiempo. Sí, la relación México-Estados Unidos se ve representada en una frontera con una extensión de 2.000 millas de distancia. Esta relación entre México y Estados Unidos tiene pues ya una larga relación que inicia en 1825, cuando el presidente James Monroe manda como representante diplomático a Joel Roberts Poinsett a estas tierras aztecas. Joel Robert Poinsett trae la cultura de la masonería yorquina y bueno, iniciamos con esta relación entre México y Estados Unidos. Momentos muy importantes se han desprendido de esta relación. En 1836, por ejemplo, cuando Texas declara su independencia ante el abandono de México al federalismo y la suspensión de la Constitución de 1824. Un momento muy triste para nosotros, que bien lo comentaba el profesor Rich, en el cual la guerra del 47 deja una herida muy profunda en nosotros los mexicanos y es algo que no hemos podido superar. Con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, nosotros cedemos más de la mitad de nuestro territorio. Un momento muy trágico en el cual un país que buscaba identidad, que se acababa de emancipar de una corona española, se encuentra con otro país como potencia naciente, con intereses expansionistas y bueno, las conclusiones ustedes ya las saben. La pérdida de la mayor parte de nuestro territorio. También hemos visto la participación de intereses norteamericanos en nuestra Revolución Mexicana, con la participación de Henry Wilson en la caída y posterior muerte de Francisco Madero. Pero también como ambos países hemos encontrado la parte de ser socios. En la Segunda Guerra Mundial, en 1941, México y Estados Unidos firman un convenio del buen vecino, en el cual México otorga pues braceros, petróleo, mano de obra, que llega a ocupar e inicia toda esta experiencia en el estado de California y se extiende en toda la Unión Americana, llegando a exportar mano de obra representada en un total de 50,000 trabajadores, que de forma unilateral es suspendida en el año del 1964 ante condiciones de bajos sueldos, discriminación y trato inhumano, en el cual inicia toda esta historia de los indocumentados y los braceros de México en Estados Unidos. El año de 1994 es un año muy importante para nosotros y también para los Estados Unidos, ya que iniciamos esta sociedad, nos volvemos socios comerciales y en el cual eliminamos esos aranceles aduaneros para que el tráfico de bienes y servicios se lleve a cabo de forma libre. Entre ambos países es una relación muy compleja
ya que tenemos diferentes idiomas, diferentes tradiciones, diferentes estructuras políticas. Nosotros practicando muchas veces un centralismo contra un federalismo en el cual la Unión Americana ha entendido cómo distribuir el poder. Un poder que ha permitido el desarrollo en cada rincón de la Unión Americana. Vemos en este libro, en esta relación binacional, como bien lo comentaba el doctor Rojas Amandi, temas como migración, derecho familiar, transacciones internacionales, indemnizaciones, responsabilidad objetiva de productos, medio ambiente, delitos penales. No ha sido fácil buscar puntos de conexión en esta sociedad comercial. Unir ambos sistemas, un país que goza con un sistema civil y un país que goza de un sistema como el Common Law, buscar puntos de encuentro para poder convivir en el área comercial no ha sido un tema fácil. Y eso sí, la frontera ha sido una zona donde realmente hemos visto el impacto de esta convivencia entre ambos países. Hay dos hechos que bien nos dice el profesor Rich, que para nosotros ha sido difícil de superar. Uno fue la guerra del 47, de 1847. Es un tema muy sensible que todavía encuentra pedazos de la herida que no han curado, siguen abiertos. Y por otro lado, el caso del chamizal, que se da en 1963. Aquí quiero hacer un paréntesis para que ustedes entiendan qué antecedentes hay con este caso del chamizal. Era junio de 1962. El presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, se encontraba de visita en México. Dentro de la agenda política a tratar con el presidente de este país, Adolfo López Mateos, se encontraba una disputa casi centenaria, la propiedad territorial de 177 hectáreas, ubicadas entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Es una prolongada entrevista que se da entre Adolfo López Mateos, en el cual argumentó el caso y expuso todo el historial del conflicto. Se dice que entonces Kennedy, que hablaba sobre los intereses norteamericanos y había sido informado de este hecho, preguntó: ¿qué persigue México? ¿Es un interés económico? ¿Es un interés político? ¿O es un interés sentimental? Y no se explicaba por qué la importancia que le daba a nuestro presidente Adolfo López Mateos a una pequeña fracción de terreno que estaba dividida por un cauce, la división del cauce que había llevado un río. La historia de esta tierra en disputa, conocida como el chamizal, databa de 1864, cuando los mexicanos radicados en Paso del Norte, lo que actualmente es Ciudad Juárez, informaron de una notable variación en el caudal del río Bravo, que había separado de nuestro lado tierras que ahora estaban del lado de Texas. Fue entonces que nuestra diplomacia entró en acción para solucionar el conflicto, aunque dentro de las posibilidades que permitía en ese momento, no olvidemos, la guerra que estaba viviendo México. En el caso de, menciono un caso, el profesor Rich, Salt Lake versus Mier, del año de 1937, es un caso que fue escrito a la opinión por una institución del Common Law en los Estados Unidos, el ministro o juez Benjamín Cardoso. Cuando uno estudia el Common Law, uno, de forma obligatoria, tiene que estudiar la forma, las opiniones de Benjamín Cardoso. Él arroja una regla que impacta a estos cauces que afectaron a esta frontera con la cual compartíamos con Estados Unidos. Sí, si llega a cambiarse o afectar el cauce de una propiedad, se cambia la soberanía, pero la propiedad privada se debe de mantener, se debe de respetar. Se intentó, volviendo al caso del chamizal, establecer que si bien los tratados de Guadalupe Hidalgo, los que fueron consecuencia de la guerra de México y Estados Unidos en el 47, establecían que la frontera entre ambas naciones sería el río Bravo, esto era válido ante todo cambio paulatino y natural, y no contra cambios bruscos
o artificiales en el caudal. Por lo tanto, el territorio más allá de su posición respecto al río era indudablemente mexicano. Claro, hubo una negativa estadounidense ante este alegato que llevó a cabo el gobierno mexicano. Muchas fueron las discusiones, muchos fueron los trámites, pero fue en junio de 1911, con Francisco León de la Barra, no olvidemos que él fue presidente interino, y Francisco Madero como líder triunfante de la Revolución de 1910, que la Comisión Internacional de Límites y Aguas actuó como intermediario en este conflicto. Y fue el canadiense Eugene Lafleur que dictó esta sentencia otorgándole la propiedad del Chamizal a favor de México. Sin embargo, el conflicto revolucionario dejó este tema para después. Desafortunadamente, México siempre lidiando con sus propios fantasmas. Sería hasta la llegada de Adolfo López Mateos quien reactivaría las negociaciones, y el 29 de agosto de 1963 se firmarían los convenios para solucionar el problema del Chamizal. O en septiembre del 64, cuando el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, entregó simbólicamente el Chamizal a López Mateos, y en octubre del 67 este pedazo de tierra se reintegró a territorio nacional. ¿Sí? No era un asunto político, ni económico, ni sentimental, como decía Kennedy. Simplemente era la aplicación de la ley. De igual forma, el profesor Rich menciona un caso de Peter Hough de 1866, en la mitad de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y nos da una muestra de cómo la cultura legal de Estados Unidos privilegia el derecho local de su país ante el derecho internacional. Y lo seguimos viendo en diferentes estados, como es el caso de Texas. De igual forma, hay un caso muy interesante, el caso de A.C. de Vaca contra Estados Unidos y de Navajo, de 1901, en el cual Antonio Sandoval, mexicano, es sujeto a toda esta transición que arroja la suscripción del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual nosotros perdemos más de la mitad del territorio. Vemos cómo Antonio Sandoval pasa de ser ciudadano mexicano a ser ciudadano norteamericano y tener que hacer uso de las cortes norteamericanas después de sufrir estragos causados por ataques de los indios. Han sido muchos hechos que han afectado después de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo intereses particulares que convivían dentro de la frontera. El capítulo 3 de este libro contempla las detenciones fronterizas. Este capítulo contiene varios casos que contemplan detenciones y revisiones en la zona fronteriza de Estados Unidos y México. Todos los hechos son similares en los casos presentados por el profesor Rich. La cuestión aquí es analizar si hay una violación a la cuarta enmienda cuando los individuos son detenidos y sus bienes son confiscados por las autoridades americanas. ¿Qué dice la cuarta enmienda? Bueno, voy a hacer una pequeña traducción. El derecho a los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias será inviolable y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil y estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que debe ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas. No olvidemos la relación que puede haber con el artículo 16 constitucional de nuestra Carta Magna. Esta enmienda trata sobre la protección a pesquisas y aprehensiones arbitrarias. Fue establecida como respuesta a la controvertida Writ of Assistance, que es una especie de orden general de registro, la cual jugó un papel fundamental tras la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos versus Flores Montano, la Suprema Corte establece que el interés del gobierno en prevenir la entrada de personas
non gratas a territorio norteamericano encuentra su auge en las fronteras internacionales. Una y otra vez se han establecido determinaciones en que las pesquisas que la autoridad lleva a cabo en las fronteras es un derecho muy antiguo que protege la soberanía de los Estados Unidos. Este derecho se desarrolla al llevar a cabo pesquisas que ponen en tela de duda la garantía de privacidad que toda persona debe de tener en ese país, y también violenta el derecho a no sufrir una invasión arbitraria por parte de la autoridad, lo cual se contempla en la cuarta enmienda, repito, de los Estados Unidos. El profesor Rich brinda al lector una serie de casos que demuestran el desarrollo de las detenciones que se llevan a cabo en esta zona fronteriza. Déjenme darles otro ejemplo. En Almeida Sánchez versus Estados Unidos, el demandado fue detenido por una patrulla fronteriza 25 millas al norte de la frontera. Se le encontró marihuana en su carro. El demandado argumenta que no había causa probable. Toquemos este punto, causa probable, para poder ser detenido, y por lo tanto la evidencia no podía haber sido usada en su contra. El gobierno argumenta que la pesquisa se llevó a cabo para ejecutar la ley que fomenta el bienestar y el bien común de la población, lo cual representaría para la autoridad la causa probable, que tanto se argumenta y manifiesta la parte actora. Sin embargo, la Corte en este caso no encontró fundamento sólido que soportara la pesquisa realizada por la autoridad, por lo que la parte actora tenía el derecho de transitar de forma libre, sin ser detenido o registrado, a menos que existiera, repito, una causa probable de que el vehículo llevara contrabando o mercancía legal. En el mismo caso, por otro lado, como bien mencionaba el doctor Rojas Amandi, hay un argumento que es disidente y que muchos no toman en cuenta, pero que es muy importante para el análisis de los casos. En Almeida Sánchez versus Estados Unidos hay una parte disidente que me gustaría mencionar. La parte que argumenta esta disidencia. La Suprema Corte argumenta que las autoridades migratorias tendrían el derecho de realizar detenciones y búsquedas sin la existencia de una causa probable, que necesite ser razonable, ya que se debe de privilegiar la protección de la zona territorial. De nuevo volvemos con la zona territorial, lo importante que es para los intereses norteamericanos. La causa probable, la cuarta enmienda, tienen tanto peso en todo este concepto de la zona territorial. En Estados Unidos versus Cortés, el caso presenta otra detención llevada a cabo por oficiales en la zona fronteriza de los Estados Unidos con México, y se lleva a cabo contra extranjeros acusados de realizar contrabando. Asimismo, este caso involucra la entrada ilegal de extranjeros a los Estados Unidos. La parte demandada hace uso, de nuevo, de la cuarta enmienda, y se le pide a la Corte que se vea todo el panorama y la totalidad de los hechos, todas las circunstancias. La Corte al final determina que los oficiales pueden alcanzar conclusiones que fijen que cualquier vehículo puede estar involucrado en una actividad ilegal y que puede poner en riesgo, de nuevo, la zona fronteriza. Para concluir con este artículo, el autor, el profesor Rich, en este capítulo 3, lleva a cabo un constante análisis y cuestionamiento en el que analiza si la Suprema Corte debe de tratar a la frontera como una simple línea divisora, como muchos a veces nosotros así lo vemos, o como una zona territorial. La respuesta a esta pregunta nos puede llevar a predecir el grado de protección que la cuarta enmienda ofrece ante detenciones y registros llevados a cabo por autoridades fronterizas en los Estados Unidos. El capítulo 4, y con este concluyo, habla sobre el derecho de los inmigrantes y también toca la protección que brinda la Constitución de los Estados Unidos a estas personas que, buscando el sueño americano, tienen que jugarse la vida para lograr alcanzar estos sueños. Toca también el derecho a la educación de los inmigrantes. En Plyler versus Doe de 1982,
la Suprema Corte de Justicia anula una ley estatal que prohibía la ayuda económica para crear fondos que apoyaran la educación de ilegales en los Estados Unidos. La Suprema Corte determina que cualquier ley estatal que restrinja la educación a niños que son ilegales deberá ser sujeta a un escrutinio intermedio que se conoce como judicial review, revisión judicial. En esta revisión judicial habla que la Corte debe de determinar si realmente es constitucional o inconstitucional esta determinación. La judicial review es un instrumento que se utiliza mucho en el common law y en el cual el uso, la existencia y la participación de las Cortes en este tipo de temas son realmente de mucha importancia para determinar casos que también pueden incluir como la libertad de expresión, que se conoce como freedom of speech. Se analiza también en este artículo los efectos del desempleo en la etapa post-TLC y este capítulo describe la compleja situación que enfrentan los indocumentados en el sistema legal de los Estados Unidos. Propone el profesor Rich evaluar estas circunstancias. Esos son los comentarios que tengo de los primeros artículos. A continuación les doy la palabra al doctor Leonel Pérez Nieto. Gracias. Muy bien, pues le pedimos al profesor Pérez Nieto que pase, vamos a presentarlo. El doctor Leonel Pérez Nieto es actualmente el director del Centro de Investigaciones Judiciales de esta escuela judicial. Es profesor de carrera titular C en la UNAM, investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, autor de 12 libros y de 92 artículos publicados en revistas especializadas en México y en el extranjero, especialista en Derecho Internacional Privado. Dejamos el uso de la palabra al doctor Leonel Pérez Nieto Castro. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Rich. Me da mucho gusto estar comentando su libro y lo felicito por esta obra de tan gran importancia para mí. Los libros de casos, como lo mencionó el doctor Rojas, son parte de la estructura educativa de las universidades estadounidenses. Y es así porque por las características propias del orden jurídico de ese país del norte, que a diferencia de regirse por leyes codificadas, como las que usamos nosotros, lo hace principalmente por la jurisprudencia. Esta obra en particular tiene un significado especial para México, una obra que muchos jueces y funcionarios públicos mexicanos deben leer, porque nos muestra un espejo de cómo nos miran los jueces estadounidenses y cómo muchos de los negocios dentro de zona restringida, conforme al artículo 27 constitucional, expuestos por otra parte en este libro, resultan, de acuerdo a los tribunales estadounidenses, violatorios de los derechos humanos, lo cual comparto. Lo que debemos saludar es la aparición de este libro, que indudablemente es de provecho para los juristas mexicanos, desde la academia hasta la práctica. Y esto es por diversas razones. Los casos que seleccionó el profesor Rich son todos casos que aportan algo al conocimiento académico y sobre todo a la práctica. Importante es que nos enseña el profesor Rich a través de estos casos, cuya selección es una selección muy fina, muy bien hecha, casos en donde están involucradas partes mexicanas y partes estadounidenses y que requieren de la aplicación de la ley mexicana.
Dada la variedad de casos en una amplia gama de temas, el lector puede notar con facilidad cómo se comportan las autoridades administrativas y judiciales en la resolución de este tipo de casos. Hay decisiones en las que se puede ver claramente la aplicación y el razonamiento de los jueces y muestran cómo el juez imparte justicia, no únicamente justicia formal, sino justicia con equidad y en el uso discrecional de sus facultades para la conducción del procedimiento. Se puede apreciar en la obra un ejercicio muy importante de derecho comparado que mucho le debemos de agradecer al profesor Rich. A mí me sugirieron que hablara de ciertos temas que cubren desde el derecho de familia hasta la responsabilidad civil, pasando por el cross-border real estate transactions. Y así vamos a dar una rápida ojeada a estas cuestiones. En el área de la familia tenemos, entre otros casos, los siguientes. El primero es Matter of Rodriguez Petition Proceeding, Visa Petition Proceeding. Este caso fue resuelto por el Board of Immigration Proceeding de 1981. En esta decisión se define el término de child, niño para nosotros, como un individuo menor de 21 años, lo cual impacta la capacidad para contraer matrimonio debajo de esa edad. Sin embargo, finalmente el Board llevó a cabo una aplicación correcta de la ley mexicana al interpretarla en cuanto al acto matrimonial en sí, y nos dicen los tribunales estadounidenses que si, interpretando a la ley mexicana, que si el matrimonio es religioso, no es reconocible por la legislación civil, que fue el camino que finalmente tomó la autoridad administrativa mexicana para denegar una petición de inmigración basada en un matrimonio religioso celebrado en México con una ciudadana estadounidense que era la que solicitaba la visa. Uno de los espejos en los que debemos mirarnos desde la perspectiva estadounidense es un caso triste para nosotros, el caso Rosenthal versus Rosenthal, uno de esos desdichados casos del divorcio, de los divorcios al vapor mexicanos de la época de los 60. En este caso, la sentencia fue emitida por un juez de Chihuahua y finalmente rechazada por los jueces de Nueva York en su reconocimiento en 1965, debido, y esto es lo triste, a todas las triquiñuelas que se cometieron en México para obtener de los tribunales mexicanos una sentencia en 24 horas y por supuesto favorable al demandante, con la violación de los derechos humanos en el proceso de la demanda. En Stockton versus Ortiz de la Corte de Apelación de California de 1975, aquí vemos la dificultad de los tribunales californianos para juzgar y pronunciarse sobre un acto jurídico originalmente realizado en México, en el que se muestra con toda claridad los subterfugios de los abogados mexicanos a fin de desposeer ilegítimamente de su propiedad al señor Stockton en México. En el ámbito de Financial and Trade Transactions pueden verse con claridad dos hechos acontecidos en México que tuvieron efectos jurídicos muy importantes sobre personas de nacionalidad estadounidense y sobre el desarrollo de actividades bancarias internacionales.
Se trató de la nacionalización de la banca en México en 1981 y del establecimiento de un sistema de control de cambios en 1982. Este último como consecuencia precisamente de la crisis económica y la crisis bancaria. A este respecto, el profesor Rich nos muestra en su obra dos casos emblemáticos. El Braca versus Vancomer, del segundo distrito en 1985, y el Grass versus Crédito Mexicano S.A. del quinto circuito de los Estados Unidos en 1986. En el primer caso, se trató de una operación iniciada y proseguida por el señor Braca por teléfono para llevar a cabo la compra de certificados de inversión de un banco privado, Bancomer, el cual más tarde, como lo sabemos, fue expropiado por el gobierno mexicano y se convirtió en una entidad de derecho público que invocó, en este caso, la doctrina de los actos de Estado y, por tanto, inmunidad para ser sometido a una jurisdicción estadounidense. Sin embargo, la Corte tomó en cuenta un precedente ampliamente conocido, que es el caso del Banco de Crédito Agrícola de Cartago, también de 1985, del segundo circuito de los Estados Unidos, en el cual se estableció que la doctrina de los actos de Estado no aplica para los casos de recuperación de créditos, y además se dijo que las obligaciones las asumió el demandante en México y en tales condiciones no se puede aplicar para esa adquisición la doctrina de actos de Estado, y esto fue confirmado, y por tanto se confirmó la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos para juzgar. En el otro caso, en el de Grass versus Crédito Mexicano, en el cual a los inversionistas no pudieron recuperar sus inversiones en valores mexicanos que habían acordado en dólares, y por consiguiente tuvieron pérdidas considerables, entre otras cosas, debido a que la recuperación de sus créditos fue en pesos mexicanos. Dentro del contexto de una nueva crisis económica en México, la de 1994, el autor nos presenta el caso de Southwest Livestock and Trucking versus Ramón, del quinto circuito de los Estados Unidos en 1999. En este caso, la empresa Livestock solicitó un préstamo al señor Reginaldo Ramón, domiciliado en México. Durante 4 años la empresa pagó los pagarés que se le presentaron, que había firmado, sin intereses. Pero ya dentro del marco de la crisis económica de México, con el disparo de la inflación que se produjo en el momento, el señor Ramón presentó para su pago el último pagaré con intereses del 52%. Este pagaré ya no lo pudo pagar la compañía Livestock y por tanto fue demandada en México y fue condenada. La sentencia mexicana se llevó para su reconocimiento ante tribunales estadounidenses, y estos rechazaron su reconocimiento por considerarla contraria al orden público de los Estados Unidos por resultar de una usura por los altos intereses. En materia de responsabilidad, y hay otros casos, por supuesto, en materia de responsabilidad civil, torts, como se llama en inglés, el profesor Rich nos ofrece casos emblemáticos. Así tenemos el caso Mater Cereco Inc., de la Corte de Apelaciones de Texas, de 1982. En este caso se trató de la impugnación
de un memorándum elaborado por el juez de distrito O'Connor sobre el derrame de petróleo con motivo de la fuga en el caso de Ixtoc en la sonda de Campeche. Se trató de un caso largo e interesante en el cual Pemex, como demandada por los daños y perjuicios, junto con Permargo, la empresa mexicana que Pemex contrató para la perforación y que participó pues en esa labor, se produjo el derrame. Una vez demandados ante los tribunales de los Estados Unidos, Pemex solicitó inmunidad soberana por tratarse de una empresa del Estado mexicano. Sin embargo, con base en varios antecedentes de la jurisprudencia de los Estados Unidos, Pemex, los tribunales americanos reconocieron que Pemex realiza actividades comerciales con la venta de petróleo y por tanto es susceptible de ser enjuiciado por los tribunales estadounidenses como responsable del derrame. En cuanto a Permargo, el litigio fue distinto, ya que se demandó el error que esta empresa cometió en la perforación y que fue la causa del derrame. Esta empresa, Permargo, opuso ante los tribunales estadounidenses una ley de los Estados Unidos que establece que tratándose de barcos, la responsabilidad civil llega hasta el valor del propio barco. Y aunque este argumento fue impugnado, porque una plataforma petrolera de perforación no debe considerarse un barco, los tribunales estadounidenses decidieron que la plataforma, por estar en el mar y poderse desplazar dentro del mar, se considera una embarcación y se aplicó la ley de responsabilidad estadounidense, limitando el pago de Permargo al valor únicamente de su plataforma. Como ustedes saben, el derrame del Ixtoc en su momento causó daños por muchísimos miles de millones de dólares en todas las playas del sur de Texas y en otros lugares. Y por supuesto a la pesca, ¿no? A la pesca la dañó muchísimo. Un caso diferente y también muy interesante que nos presenta el profesor Rich fue el caso Olsen contra el gobierno de México. Es una sentencia del segundo circuito, del noveno circuito de 1984. Aquí se trató del traslado de un prisionero de nacionalidad estadounidense de una prisión mexicana a una prisión estadounidense bajo el convenio internacional que tienen estos dos países para el intercambio y traslado de prisioneros. El avión en el que se trasladaba el prisionero sufrió un accidente y con la muerte de todos los ocupantes del avión. La familia del prisionero demandó ante los tribunales estadounidenses la responsabilidad del gobierno de México. En este caso se definen una serie de conceptos importantes, sobre todo en torno a la jurisdicción, el foro alternativo, la satisfacción de las demandas presentadas, entre otras cosas. Los tribunales de California finalmente resolvieron que sí tenían jurisdicción para juzgar por este hecho al gobierno de México. No me extiendo más, ya el libro, si ustedes lo consultan, el libro que vamos a tener en la biblioteca aquí de la escuela, si ustedes lo consultan se van a dar cuenta de la riqueza que constituye ese libro. Lo dije hace un momento, lo repito porque es importante, es un gran ejercicio de derecho comparado. Lo felicito, profesor Rey, por esta obra y ojalá que su obra tenga muchas ventas, que se distribuya en muchos lugares y sobre todo en México, que es el lugar donde más necesitamos de estos
de este tipo de trabajos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ahora es el momento de escuchar al autor de la obra. Siempre el autor de la obra tiene un punto mucho más profundo, porque nos puede decir cuál es la motivación que tuvo para escribir una obra de este tipo. Nos puede decir también qué es lo que ha descubierto más profundo al análisis, al llevar el análisis de todos los casos que se exponen en el libro. Y bueno, pues brevemente les menciono que el doctor Peter Rich es profesor en la Universidad de UCLA, en la Escuela de Derecho. Ha sido también profesor en la Universidad de Whittier y también en la Universidad de California, en Irvine y en Riverside. Él fue abogado del Tribunal de Apelaciones de California en Santa Bárbara y también abogado asociado del bufete de abogados Parker y Milliken en el centro de Los Ángeles. Y además, algo que es muy loable y por lo tanto siempre nos obliga a mantener un contacto estrecho con él, desde que yo era director en la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Tuvimos alguna cooperación con la Universidad Whittier, con el profesor Rich, porque es muy importante que haya siempre personas del otro lado que se interesen en nosotros y que podamos establecer un diálogo para entendernos unos a otros, porque normalmente tanto de allá como de acá, sin dialogar, creemos conocernos y creemos saber siempre qué tan negativo es nuestra contraparte y qué tan, podríamos decir, qué tan malas pueden ser nuestras relaciones por tener la desgracia de ser vecino del otro. En cambio, el que conoce bien la naturaleza de nuestras relaciones internacionales, entiende que somos ya parte de una región del mundo en donde coexistimos y en donde debemos encontrar las mejores formas de relacionarnos. No va a haber de otra ahí, por más muros que puedan poner o por más barreras que podamos poner también nosotros de este lado para allá, que entender que somos parte de una región del mundo muy integrada, nos guste o no, y que de esa manera es como debemos concebirnos los unos a los otros como parte de algo que, aunque no somos iguales, sin embargo, sí somos parte de lo mismo. Por lo mismo, queremos escuchar al profesor Peter Rich, que ahora aparece en esta pantalla, para que precisamente él nos dé su punto de vista sobre esta valiosísima obra. Peter, por favor. Gracias, Dr. Rojas. Y estoy muy agradecido estar en México, aunque electrónicamente, y también muy agradecido por los comentarios tan agudos, que ustedes han leído mi libro con más cuidado que mis estudiantes. Y estaré tan afortunado de llevar una segunda edición. Seguramente voy a incorporar estos comentarios y posiblemente si puedo también hacer una edición en español. Lo interesante es que de toda esta historia pues tan de conflicto, ¿no?, entre México y los Estados Unidos, todavía tenemos instituciones que pueden cooperar al otro nivel. Y bueno, como estaban diciendo, en algunos de estos casos reconocieron las cortes el derecho mexicano y aplicaron el derecho mexicano dentro de los Estados Unidos. Y en algunos casos, bueno, era porque existió el tratado, ¿no?, de Guadalupe Hidalgo, y en otros casos era simplemente una cosa de, había dos soberanos y hay un juicio en un soberano, el otro soberano tiene que reconocer. Y
no todos los casos son lo mismo en el nivel de que han incorporado el derecho mexicano. Pero yo creo que la mayoría de estos casos, los jueces, ellos tomaron en serio, por lo menos, el derecho mexicano. Y pues yo creo que como más o menos 2/3 ellos aplicaron el derecho mexicano y el otro tercio no tanto. Y bueno, esto no va a decir que todavía no existe una relación económica que no es un balance entre México y los Estados Unidos, ¿sí? Por supuesto. Pero lo interesante es que día por día, a un nivel cotidiano, estas cortes están haciendo su trabajo, como ustedes hacen trabajo en cada corte en México. Y cada punto de ley que ellos reconocen del derecho mexicano es una adhesión a un tipo de convivencia, a un nivel popular que continúa, aunque los políticos a otro nivel tienen sus propios conflictos. Y también que la relación legal y jurídica entre México y los Estados Unidos no es una relación muy, en esta corte por lo menos, muy conflictuosa, ¿no? Las cortes estadounidenses están tratando México como soberanos y como Arizona trata a Colorado como otro soberano a nivel estatal. Entonces tienen sus leyes, sus juicios y tienen que estudiar y reconocer. Otra cosa muy interesante para mí es que no es solamente a nivel federal que están reconociendo el derecho mexicano, pero también al nivel estatal. Que cortes, por ejemplo, en Colorado, donde yo hice este caso aquí, Lobato contra Taylor, que Lobato contra Taylor era un juicio en que ellos reconocieron derechos de tierras comunes que descendieron de un merced de tierra en Nuevo México, el sur de Colorado era parte de Nuevo México, de 1843. Y pues, aunque era un estado dentro de los Estados Unidos, ellos incorporaron el artículo número 8 del Tratado de Guadalupe Hidalgo que dijo que la propiedad tiene que ser reconocido. Bueno, no vale decir que, no estoy tratando de decir que siempre los derechos de mexicanos dentro de los Estados Unidos eran reconocidos, pero yo creo que este tipo de casos, particularmente hoy, nos dan un tipo de esperanza de que a nivel institucional podemos tener una convivencia que va aparte de toda la retórica, ¿no? que dicen los políticos. Una cosa es siempre cuando yo estoy en México, en la Ibero, estoy hablando con el doctor Rojas sobre el derecho romano, ¿no? Y que el derecho romano es algo que es un tipo de lazo que México y los Estados Unidos, los dos tienen. Entonces, en estas decisiones sobre aguas y sobre la línea ribereña del Río Bravo, y en estos casos y también las decisiones de la Comisión de Límites, de la Comisión Binacional, siempre usa el derecho romano para definir dónde está el río y dónde está la línea, ¿no? De acrecio, si el río va en una manera despacio, la línea va con el río, pero con avulsio, si cambia muy rápidamente, la línea no va con el río. Y esa es una estructura, una mentalidad que los dos países en las cortes en los dos países reconocen. Y durante el mismo tiempo que tenían sus conflictos, pues la guerra y el problema con la intervención de los Estados Unidos en la Revolución Mexicana, están
haciendo este tipo de convivencia. Con excepción, por supuesto, en este rumbo, el chamizal. El chamizal era una excepción, yo creo, pero una gran excepción de este tipo de reconocimiento. Pero yo creo que personalmente fue un error de los Estados Unidos de insistir en esta cosa por tantos años, aunque el derecho romano y el árbitro dijo otra cosa. Y en este vamos a la época de Kennedy, ¿no? Y López Mateos para tener una resolución. Y bueno, estoy muy agradecido otra vez para ustedes, para su interés en mi libro, y espero que puedo hacer una traducción en español para dar más disponible el libro a personas en México. Y ahora estoy enseñando estudiantes, algunos mexicanos en la Universidad de California, y ellos también están muy interesados en este tipo de cosas. Y los buenos y los malos de un sistema educativo que usa casos. Y lo bueno de este sistema es que podemos enterarnos en casos muy específicos y ver cómo hacen el trabajo los jueces, cómo analizan los hechos y cómo apliquen la ley a hechos diferentes. Eso es lo bueno. Lo malo es que no tienen los Estados Unidos, como en México o otros países con derecho a nivel derecho civil, es que a veces perdimos en un bosque de casos. Hay tantos casos que los estudiantes tienen que poner orden en los casos. Y es diferente, es mucho más, yo creo que pedagógicamente no es tan bueno como los sistemas en México, otros países de derecho civil, porque la organización tiene que venir de los estudiantes, no tanto del profesor. Pero yo trato, por lo menos después de discutir casos en mis clases, de poner el caso en un tipo de bosquejo o estructura para que puedan entender los estudiantes. Pero bueno, estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta que pueden tener algunos de ustedes, o si otras cosas que los distinguidos profesores pueden preguntarme, y estoy muy agradecido por su ayuda en esta cosa de producir un proyecto de casos y usando casos aplicados al derecho en un país que no usa casos y tiene realmente un sistema, yo creo que un poco más organizado, ¿no? Que los Estados Unidos. Pero bueno, gracias. Agradecemos al profesor Pilgerich que nos haya compartido algo de lo que le llevó a hacer esta obra, esta gran obra que nos presenta el día de hoy. Y bueno, los invitamos a ustedes para que le puedan plantear una pregunta. Va a ser una de las pocas veces que tengan ocasión de plantear una pregunta en Toluca y que se la respondan en Los Ángeles en tiempo real. Muy bien, por favor. Yo quisiera, profesor Rich, si usted me lo permite, hacer una acotación brevísima. Cuando se habló aquí, y usted lo dice en su libro y lo plantea, de si estamos o no en una zona, en una comunidad de países, que es la zona norteamericana, quiero dar un dato que es muy importante. Hace 3 años aparecieron unos números en el sentido de que la franja fronteriza que nosotros en México consideramos para efectos de maquiladora, etcétera, 100 kilómetros al norte de la frontera y 100 kilómetros al sur. Esa franja fronteriza en 3.200 kilómetros tiene el Producto Interno Bruto de Polonia.
y es la frontera en el mundo que tiene más cruces de personas. Sí, sí, bueno, no, es una frontera de casi la zona como región, puede ser un país y cada año hay más y más comercio en esto. Lo interesante es que un propósito que he oído es de tener cortes internacionales, binacionales sobre asuntos fronterizos. Y por ejemplo, la SILA, que es una institución binacional, hace algo de eso en cosas materias de aguas, pero sobre otros asuntos no realmente tenemos un sistema de cortes, aunque tenemos los cortes de NAFTA, los tribunales de NAFTA, pero eso realmente es muy específica, trata de si un asunto es o no una barrera a comercio, pero sí estoy de acuerdo de que porque la zona es tan importante, necesitamos un poco más cortes que tiene el conocimiento de entender problemas específicamente fronterizas. Uno de los problemas de los casos en el libro es que algunos de los jueces, no realmente sabían las condiciones al fondo. Sabían y entendían la ley, pero no tanto problemas fronterizas específicas. Pero por lo menos yo creo que con buena conciencia estaban tratando de aplicar la ley en una manera muy consistente. Por lo menos no sé si he respondido a lo que está diciendo. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién más quisiera hacer alguna pregunta? A mí, bueno, Perdón, por favor. Señor juez. A mí me llamó mucho la atención el asunto del homicidio planeado en los Estados Unidos y ejecutado en Sonora, porque es una regla general de competencia en materia penal, la que es competente donde se comete el delito. Entonces, en ese orden de ideas, para mí era competente el Estado mexicano para que no se realice delito, no obstante que se hubiese planeado allá. Sin embargo, de acuerdo con lo que usted expresó, doctor, se resolvió en el sentido de que era competente los Estados Unidos e incluso impusieron la pena de muerte. Desgraciadamente el Estado mexicano no hizo nada, porque debe haber planteado el conflicto competencial, porque la jurisdicción y la competencia era para el Estado mexicano. Yo quisiera que abundara en eso el doctor. Peter, ¿oíste? Sí, pues, entonces la pregunta es específicamente que si cómo arreglamos la cosa de que a un lado tenemos pena de muerte, por lo menos en algunos estados, en México no. Entonces, ¿cómo podemos hacer un caso en que las penas son tan diferentes? ¿Es la pregunta o otra cosa? Para mí el Estado mexicano en ese asunto era el que tenía la jurisdicción y la competencia. Sin embargo, los Estados Unidos resolvieron que ellos eran competentes y todavía más, llegan a establecer una pena que es violatoria de derechos humanos como es la pena de muerte. Entonces, desgraciadamente el Estado mexicano no estableció ese conflicto competencial. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, yo entiendo al nivel federal en los Estados Unidos, ¿no? Hay una presión de este nivel que, bueno, tiene una política muy de poner barreras de este tipo y acentuar y aumentar el problemas que ya existen. Y yo personalmente no estoy en favor de esta política, ¿no? Pero yo no soy político, no tengo este nivel de poder que los académicos hablamos y nadie escucha. Pero yo creo que por la manera de Trump, del presidente, él ya está, yo creo que, no él personalmente, pero algunas de sus personas que son sus asesores, están empezando a entender que no pueden hacer todo lo que quieren. Hay
procesos cotidianos, hay relaciones cotidianas y que realmente va más allá de esta política específica. Aunque los republicanos, por ejemplo, en Texas, en el estado de Texas, están poniendo presión a la administración porque por tantas barreras si son una pared o lo que sea, o son económicos, ellos están perdiendo dinero, ¿no? Ellos están perdiendo dinero en Texas cuando personas no pueden cruzar y cuando los jueces no tratan a los mexicanos con algo de justicia, ¿no? Bueno, no sé si he respondido, no pude oír todo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que quisiera plantear? Bueno, Peter, creo que con esto terminamos la presentación del día de hoy. Te agradecemos mucho pues tu prestancia para ayudarnos desde Los Ángeles en la presentación de esta obra aquí en Toluca, en la Escuela Judicial del Estado de México. Y bueno, pues quisiéramos manifestarte que estamos muy interesados en la escuela, establecer una cooperación con ustedes y sobre todo en este proyecto que planteas tú de traducir el libro al español. Estaríamos en contacto a ver también si un día puedes visitarnos acá en la Escuela del Estado de México para poder plantear más casos y poder establecer una colaboración con tu escuela de Derecho, con UCLA y Law School. Bueno, perfecto, muchas gracias, Víctor, distinguidos profesores y todos ustedes para asistir y en espera de la próxima vez que puedo colaborar y puedo entender y aprender de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Concluido esta primera presentación en nuestro auditorio interactivo. Muchísimas gracias.